De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas. República Dominicana, bueno, son las 7:46 minutos de la mañana. Iniciamos nuestro segmento de actualidad de Mañanas Latinas por Top Latina 101.7 FM. La República Dominicana en este momento está viviendo un renacer del turismo. De hecho, vimos cómo nos mantuvimos punteros durante la pandemia en recepción de turistas, no necesariamente por el trabajo del ministro para que se entienda qué fue lo que pasó, sino por las restricciones que se levantaron a los turistas que llegaban a la República Dominicana y por ende todo el turismo o todo aquel que durante la pandemia tenía interés de viajar y hacer turismo, tenía una posibilidad reducida de países a los que podía ir. Muchos habían cerrado sus fronteras. Por ejemplo, el que iba para Argentina a hacer turismo ya no podía ir a Argentina porque Argentina cerró. Entonces tenía que buscar otro país y buscaba cuáles eran esos países donde hubiesen menos restricciones. Y la República Dominicana era uno de esos países donde había menos restricciones. Incluso lo podemos ver en los cruceros que han estado desembarcando en Puerto Plata. Otro renacer del turismo, de un polo turístico que estaba dormido hace mucho tiempo. Empiezan a llegar los cruceros a Puerto Plata nueva vez y la gente se queja porque los cruceros que llegaban no eran cruceros que estaban destinados a la República Dominicana, sino cruceros que se les había negado la entrada en otros países porque tenía pasajeros con COVID y que en República Dominicana les permitíamos entrar. Esa es la información, Nereida. Es exactamente esa. Y hay países donde iban unos cruceros que no les permitieron la entrada por pasajeros con COVID. Como las restricciones en República Dominicana eran menores, la República Dominicana permitió que mientras los pasajeros con COVID permanecieran en el barco, los que no tenían COVID pudieran salir y desembarcar en Puerto Plata. Yo lo veo de otra manera porque se creó toda una plataforma, todo un paseo, un atracadero. Eso yo lo veo como un nicho esperando que lo que pasa en Amber Cove también pasara de otra manera con otras líneas de cruceros para la ciudad. Sí. Si coincidencialmente dio el hecho de que para mí no es algo como que fuera solo por eso, sino que era un plan, un proyecto. Es que esa es la razón. Lo que pasa es que tenían que hacer una parada y en los países a donde iban les estaban cerrando el paso. Esa es la razón real. Ahora, ¿qué hizo República Dominicana? Inteligentemente recibió los cruceros. ¿Por qué? Si tú tienes un puerto que estás tratando de promocionar para un destino y que los cruceros vengan y regresen y un día se te metieron cuatro cruceros porque por alguna razón tenían que llegar a algún lugar y aquí estábamos abriéndole las puertas, pues muy probablemente esa compañía de cruceros te tome en cuenta como un próximo destino más adelante, porque tú tienes digamos, un turismo más laxo o reglas más laxas al momento que ocurren cosas como estas. Es la razón real que en países donde ellos iban no los permitían entrar, no todos, había uno, por ejemplo, que sí iba a Puerto Plata directo, pero los demás llegaban al país donde tenían que llegar, les negaban la entrada por pasajeros con COVID y en República Dominicana les permitían la entrada. Mucha gente se quejaba de que por qué permitían entrar a esa gente con COVID y que por Puerto Plata fue que llegó el COVID a República Dominicana, la Omicron. Eso no es cierto. No es cierto, primero, porque Puerto Plata simplemente hizo la recepción de los turistas que no tenían COVID. Según el crucero, claro, porque que se haya bajado uno con COVID, pues uno no puede imaginárselo. Pero no es verdad que el Estado Dominicano permitió, por ejemplo, que en un caso que habían 50 personas contagiadas con Omicron, que el Estado Dominicano les dijo, no, bajen, no hay problema. Pónganse mascarilla nada más y denle para allá. Eso no es cierto. Esos pasajeros que estaban ya segmentados, que estaban ya en su habitación en una cuarentena, se quedaron en el barco.
permanecieron en el barco. Pero la oposición es muy creativa en ese sentido y es su trabajo. Pero ¿por qué empiezo yo a hablar de este tema y el renacer del turismo en la República Dominicana? Ayer veía la noticia de que el Banco de Reservas, con unos 7,000 millones, iba a financiar no sé cuántas habitaciones de hotel en el sur, que se refieren es a Pedernales. Y también se determinó la construcción de un aeropuerto en Pedernales. Aunque se tiene el aeropuerto de Cabo Rojo, que es un aeropuerto internacional, y se tiene el aeropuerto de Barahona, que también es un aeropuerto internacional, uno está cerrado y el otro está restringido. Creo que sería necesario, por alguna razón, que ya yo he explicado 1000 veces aquí, por qué no se va a usar el aeropuerto de Cabo Rojo y por qué se va a construir uno nuevo. Porque yo sé la razón por la cual el de Cabo Rojo está restringido. Está en zona militar y se ha considerado que el aeropuerto para las Fuerzas Armadas es necesario, pero no lo usan. Muy necesario y estratégico, pero no lo usan. la palabra. No lo usan. Es estratégico porque por el lugar donde se encuentra, en cualquier momento de un conflicto armado, ese sería el aeropuerto que recibiría la mayoría de los soldados que volarían desde Santo Domingo, desde Pontuazua, desde cualquier lugar hasta ese lugar que es el más recóndito, digamos, el lugar por donde más haitianos ilegalmente pasan es esa zona, porque es la zona que tiene menos vigilancia, porque se conforma el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que comprende también Bahía de las Águilas, la Sierra de Bauruco, el Hoyo de Pelempito, el Lago Enriquillo, y todo eso por ahí está vacío, no hay casas. Y también para la lucha contra el narcotráfico, porque es una zona donde continuamente, que siempre se ha hablado de la falta de un radar, de que si ese radar estratégicamente no lo quieren poner o no lo viabilizan, pero es una de las zonas que más drogas recibe del país también. Sí, aunque tiene toda razón, pero por ejemplo para eso no lo están usando, porque el aeropuerto está restringido, pero no lo están usando. Y la lucha contra las drogas nunca termina. Entonces, si lo estuviesen usando para la lucha contra las drogas, ok, pero está restringido y no lo están usando. ¿Por qué? Me imagino yo, repito, que por la zona en la que se encuentra es por una necesidad militar en caso de necesitar proteger la soberanía de la República Dominicana, que es exactamente lo mismo que pasa con las calderas. Ah, sí, claro. Que las calderas tiene una razón de ser por la cual era o es el lugar donde la Marina de Guerra guarda sus embarcaciones más, ¿cómo sería la palabra? Las más valiosas, las más necesarias. Porque las calderas tiene un rompeolas natural que incluso cuando hay tormenta, ahí no hay oleaje. Incluso cuando hay tormentas. Entonces, por eso, cada vez que hay una situación en las calderas, en esa bahía de las calderas, ahí es donde van todas las embarcaciones que están en peligro y entran en las calderas. Eso lo descubrieron los españoles en aquel momento cuando vinieron rompiendo Corozo y matando a todo el mundo. En ese momento se dieron cuenta de eso. Y que esa bahía, la de Luperón, una que también está en Las Romanas, son buenas en aquel momento para los huracanes. Para guardar flotillas de barcos. Y además tenía una mina de sal. Y la mina de sal era explotada por Trujillo, por ejemplo. Y Trujillo cerró y no permitía que nadie entrara a las calderas porque de esa manera él podía explotar la mina de sal que había ahí, nadie se daba cuenta, porque Trujillo, aunque él era el jefe y él hacía lo que se le daba en gana, la verdad es que él muchas de esas cosas las escondía para que la gente no las viera, porque llegó el momento en el que se estaban dando cuenta de que lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, por esa razón, en las calderas se guardan los barcos. Entonces, esa puede ser la razón por la cual se mantenga restringido el aeropuerto de Pedernales, de Cabo Rojo. Entonces, si van a construir otro en Pedernales, ¿por qué no activan también el aeropuerto de Barahona? Que ese no lo están usando para nada.
Es un aeropuerto internacional y está en este momento cerrado, suspendido, y no hay vuelos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un grupo de personas que está tratando de activar otro tipo de turismo, que es el turismo de aviones. Hay mucha gente, más de la que ustedes creen, que tienen sus aviones de 3, 4 personas en los cuales viajan de isla en isla. Principalmente en los Estados Unidos, un avión te cuesta $40,000, 30, $40,000, $20,000, dependiendo del avión que tú quieras. Esos aviones Cessna de hélice. Y hay la clubes gente, de aviación, incluso aquí en República Dominicana creo que hay uno en Pimentel, entre Cotuí, que pertenece a la provincia de Sánchez Ramírez, hay un aeródromo, es el nombre. Sí, pero ese club, por ejemplo, no es un club, es un sindicato. Y es un sindicato de los que usan las avionetas para fumigar. Ahora, sí, ciertamente se ha formado el primer club hace meses, hace como 3 meses, que se formó el Club de Aviación Civil, que es un club de gente que tiene aviones y que dicen, vámonos para Cabo Rojo. Se van toditos en sus aviones, aterrizan. ¿Cómo hacen los riders? Sí, sí. Los motociclistas. Y ahí abren una carpita, se toman su cervecita, no vamos, se montan en su avión y otra vez se van para el Higüero, que regularmente es en el Higüero en el que están tratando de desarrollar ese turismo. Entonces, únicamente explicar por qué se va a construir un aeropuerto nuevo en Pedernales si existe ya el de Cabo Rojo. Una respuesta, entiendo yo que es una pregunta válida. Claro. Que se hace todo el mundo, es una pregunta válida. Total, el aeropuerto de Cabo Rojo está a 20 minutos de Pedernales, o sea, literalmente, yo lo he hecho en motocicleta, a 20 minutos de Pedernales del pueblo. Si eso es por tierra, por el aire, más rápido. Sí, pero me refiero a que si es que no, por la cercanía vamos a ponerlo más cerca. No. El aeropuerto de Cabo Rojo está a 20 minutos del pueblo de Pedernales. Eso no es lejos. No. Y mientras más lejos tú pones la actividad aerodinámica, más seguro es. Porque el pueblo como tal, tú también debes protegerlo de que un avión no se caiga aterrizando, lo que sea, y se lleve un grupete de gente. Sí, así mismo. Entonces, vamos a ver, celebramos, claro que sí, todas estas informaciones que se han dado desde Fitur, donde está el presidente de la República, que mañana hablaré sobre el tema de los gastos y cuánta gente fueron y si realmente era necesario que fueran esas personas y el pago del presidente con su tarjeta, el upgrade de su boleto aéreo. Todo eso vamos a hablar mañana, porque yo creo que se está tratando de ahorrar donde no se ahorra. Exactamente. Donde no se ahorra, pero donde sí deben ahorrar, que es donde están los millones ñangos. Entonces ahí no hay. Porque chequear. Señores, díganme ustedes, vamos a darle este adelanto. ¿República Dominicana va a ser más rica o más pobre porque el presidente viaje en primera clase o en clase económica? Son 300, 400, pon tú $600 de diferencia. Esos $600 son los que van a hacer a la República Dominicana realmente ahorrar dinero. No. Mientras tanto, todavía se está hablando de los 100 millones que le regalaron a los artistas que todavía no han devuelto y que según el director de compras y contrataciones, ellos tienen que devolverlo. Son 100 millones. Entonces tú me estás hablando de que vas a ahorrar con $600 de tu upgrade, pero reparte 100 millones de pesos a un grupo de gente que han hecho pila de fiesta clandestina. Yo repito, lo mantengo. A Manny Cruz, señores, el hombre que más fiesta hizo el año pasado, no podían decirle que para regalarle, porque no, porque por la pandemia hay que regalar un dinerito. A Manny Cruz le está yendo bien. Pero recordemos que eso fue en 2020, ¿no? En 2020, claro. Nadie le había ido bien en ese año. No lo digo por Manny Cruz. En 2020 no se hizo nada. Nadie fietó. En 2020 tenían, ¿cuánto? 7 meses que no hacían nada. 8 que no se movió Desde nada. marzo, 9. Y luego 9 meses. Todo lo de marzo se canceló. Y todos los demás, y no digo Manny, porque de Manny estoy clarísimo de que no lo hacía. Todos los demás se la pasaban en fiesta clandestina. A mi mismo amigo, Chelo Chá, lo agarraron
lo agarraron preso por saliendo de una fiesta clandestina. Entonces no era verdad que no estaban tocando. Y ustedes saben, eso salió en la prensa. No estoy diciendo nada que sea un secreto. Salió en la prensa que él fue apresado en San Francisco. ¿Fue de los beneficiados con ese dinero? Sí, fue uno de ellos. Y así tú vas con los demás, hay otros. Hay uno que no los recibió, creo que fue Vladimir de los legales que dijo que no. Y así, por el estilo, hay que buscar la lista. Y todavía no se ha hablado de que por qué la mayoría de ellos eran miembros. Pero más que de devolver, era un tema de dar, yo que sé de intercambios, porque tengo 30 años en esto. A ti te dan algo por algo. Sí. Lo que hay es que chequear, no es devolver el dinero, sino de... Pochi Familia habló de que la mayoría de esos hicieron pagos muchísimas fiestas al Estado. al no, Estado. y virtuales, o sea, que se pasaron por televisión. Sin embargo, recuerden que le dijeron que no se podía continuar con eso porque no habían pasado por el proceso Sí, de claro, compras y esa otra Estamos de parte, acuerdo. esa parte estamos claros. Perdón, Correa. Ahora de que los artistas recibieron algo y que tengan que devolver el dinero, eso no creo que procede. Sí, claro que procede, porque lo que no procede es que te digan, bueno, pues entonces hámelo en fiesta, sí, pero que no hubo una contratación tal como establece la ley de eso. O sea, lo que hubo fue un enriquecimiento ilícito. Eso está en el Código Civil. No tiene penalización. Lo único que te obliga a devolverlo. Se llama así, enriquecimiento ilícito. Y el enriquecimiento ilícito no es un delito. ¿Qué es enriquecimiento ilícito? Que el banco me deposite un dinero de más. Que alguien, por depositarle dinero a Correa, se lo deposite a María Victoria. Pero se lo depositó. Atención, depositantes. Me pasó el viernes de la otra semana de atrás. Claro, pero se lo depositó. Sí, me depositaron Ella de no ha más. cometido ningún delito. Ella está ahí, recibió un dinero en el banco y agarró y lo gastó. Eso no es un delito. Lo que alega Ahora, Pochi Familia es que ya esas actividades se hicieron con ese pago. exactamente, a lo que me refiero, algunos de ellos, los otros no. Entonces, claro que se hicieron con ese pago, eso es lo que establece Pochi Familia. Pero el Estado, el director de compras y contrataciones, dice, es que no pudieron haberte contratado para una fiesta si no pasó por el proceso que establece la ley. Entonces, ¿a quién falló ahí? La verdad, el presidente de la República, que todo el mundo sabe que fue quien le dio la orden a No, Tony yo no Peñaguaba. tengo eso. Para mí el gran fallante ahí fue Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba, El que Mira. tiene la responsabilidad de cómo hizo su entre comillas, contratación que no fue tal. que no Fue fue Tony. una contratación, primero fue un regalo. Porque eso no se puede con el dinero del público. Exacto. El dinero de las arcas públicas. Primero fue de que una ayuda. La contratación, muy bien, me pareció bien porque yo... Desde el primer momento se habló que era para trabajar. Para Concho, trabajo. sí, perdón. Primero era una contratación. Desde el sí. primer momento se habló que era un avance, que era un avance. El lío fue que hablan tanto que meten la pata de que era para ayudar, que era un avance, de que dijeron ayudar. Por eso fue que Pochi se molestó y mencionó mucho a Pochi porque salió a dar la cara. Vamos a ver, miren, el hilo de lo que ocurrió fue el siguiente. Tony Peñaguaba contrata a esta gente y da un avance, los 100 millones adelante, por el tema de la pandemia y compra fiestas de todo el año, ¿verdad? Para cuando termine la pandemia. Ese fue el proceso. Luego, compras y contrataciones le dice, no, usted no puede contratar si no pasa por un proceso de compras y contrataciones. Bien, y entonces él da una declaración y dice, como no es compra y contratación, entonces esto lo vamos a hacer como una donación a la que se yo que artística, a la clase artística. Entonces ahí empieza el problema de que la gente dice, regalando. Y viene diciembre y él dice, ellos van a tocar unas fiestas gratis. ¿Y cómo el presidente de la República es culpable de eso? Porque, mira, para yo explicarte eso o para yo decirte, tendría yo que cometer una indiscreción, pero la realidad que yo conozco es que esa donación de esos 100 millones de pesos y la solución de di que fueron donados no fue una decisión de Tony Peñaguaba porque él no tiene esa posibilidad.
Bueno, como yo no llego hasta ahí, Fue- como yo no tengo esos conocimientos del interior. Fue una decisión de Luis Abinader y Tony Peñaguaba asumió la culpa como buen soldado, asumió la culpa y se convirtió en un pararrayos. Como yo soy de esa gran masa de personas que no saben las historias internas, para mí lo que yo veo es, no el que estuvo maravilloso, que le den dinero a un grupo que está en el suelo, para mí maravilloso, porque yo conozco ese grupo de gente, súper trabajadora. Aun cuando, Es el aun cómo. cuando casi todos sean, casi todo lo esté representando Mami, el vicedirector ahí de esa misma es el institución, que- que es el asesor. Sí, ¿verdad? ahí hay un fallo y no es Landolfi. en el qué, no es en el qué, sino en el cómo. No en el, es en el cómo. Porque también uno tiene que preguntarse eso. Sí. De 10, entonces 7 lo representa Landolfi. Y resulta que Landolfi, que él lo representa, se gana un dinero cuando a ellos le pagan. Y él es el asesor de esa institución. Ahí hay un fallo. Ahí hay gente que nadie sabía quiénes eran. Habían unos artistas muy reconocidos y muy buenos. Habían otros que nadie sabía quiénes eran, Bueno. pero los representaba Landolfi también. Con eso concluimos, señores, este momento de actualidad de Mañanas Latinas por Top Latina 101.7 FM. No se vayan, tenemos más contenido luego de la pausa. De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas.